Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Aquí estoy acompañado por la hermosa Tili de León desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Tili? Muy bien, Adrián, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, estupendo. Sigo de vacaciones por celebración de mi cumpleaños. A ver, Francisco Duarte desde Miami. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias, Adrián. Bueno, aquí estamos otra vez, lo mismo que el otro año. No, lo mismo que la semana pasada, el año pasado y hace varios años atrás. Ya saben, este programa va a estar en nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T-T y latina N. Ahí está este programa, los anteriores y esperamos que los futuros. Y hoy comenzamos con un tema que es prodigioso, la indagación, aprender a indagar. Vamos a ver de qué se trata esto. Y la palabra indagar, como siempre comenzamos con la etimología de la palabra, tiene un prefijo in, que significa en o dentro, y el verbo dagare, que se relaciona con la idea de seguir un rastro o de buscar con cuidado. Qué interesante palabra. Y proviene del latín indagare, que significa exactamente buscar o averiguar. ¿Mm? En su uso original se refería al acto de seguirle el rastro a alguien. Qué interesante, ¿verdad? Así como los cazadores, ¿verdad? Iban detrás de una presa, bueno, le seguían la pista. Con el tiempo, este significado se fue ampliando y abarca cualquier tipo de búsqueda o investigación minuciosa. O como dice mi querida Tilly, ¿cómo es que dices tú que haces? Son, Eh, a ver, son sondear. Utilizar una palabra, por cierto, que tiene muchas vertientes, porque a mí, por ejemplo, me han llenado de sondas en la vida. Cuando estaba hospitalizado me llenaron de sonda. En el español moderno se conserva el sentido de la investigación o de buscar información de manera detallada y profunda. La indagación, según yo la veo, es un proceso activo y en este caso la estamos enfocando con un proceso sistemático en el cual ¿qué buscamos? Buscamos respuestas a, a preguntas, a dudas, buscamos comprender, lo hacemos también para comprender lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que leemos, o para buscar información. Y esa búsqueda es una manera de aprender. Por eso la palabra aprender, aprender, uno cuando dice la palabra casi que hace el gesto de ir a aprender, en cierta manera porque estamos adquiriendo los conocimientos y entonces con la indagación se logra esa exploración profunda y crítica de el tema, la situación, el problema que estamos enfocando. Le decía a Tilly cuando estábamos todavía fuera de cámara que muchas personas relacionan la indagación con la pregunta, y es cierto, un punto de partida de la indagación está precisamente en las preguntas, pero hay muchas otras vertientes de la indagación. Por ejemplo, la curiosidad es una forma de indagación. Cuando yo deseo aprender más y entender mejor y soy curioso y voy en persecución del conocimiento, de la verdad, de la habilidad, de la actitud, del valor, esa curiosidad también es indagación. También se indaga cuando se investiga. ¿M? Y entonces esa búsqueda de información a través de un método científico de investigación o un método en general, porque muchas veces no es un método científico, sino que una persona tiene un método particular de investigar.
Yo me acuerdo de Cool McCool, era una comiquita de televisión. Estoy seguro que Francisco no le es ajeno a Cool McCool. Era muy simpático Cool McCool. Y Cool McCool tenía un método de investigación muy ecléctico, muy raro, pero era muy divertido. Y por eso que la comiquita tuvo mucho éxito durante varios años. El inspector Hercule Poirot, de Agatha Christie, tenía un método de investigación muy particular. También Sherlock Holmes hacía investigación. Ahí me encanta Arthur Conan Doyle y su personaje de Sherlock Holmes y todos los personajes que están relacionados. Muchas personas conocen solamente Sherlock Holmes y no conocen la cantidad enorme de personajes que se mantuvieron en muchos de los libros de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, pero entonces habían formas de investigación muy diversas en esos libros. También vemos la indagación a través de eh, el compartir los hallazgos de una manera, digamos, abierta, clara, efectiva. Esa comunicación de compartir los hallazgos es indagación. También cuando compartimos las formulaciones de las respuestas o las explicaciones basadas en evidencia y llegamos a ciertas conclusiones, es una manera de indagar. Las claves de la indagación, entonces, curiosidad, pregunta, investigación, análisis, conclusiones y comunicación hacen ese mix de la indagación que es maravillosa. Y hay muchos tipos de indagación. Por ejemplo, a mí me encanta la indagación histórica. Como Francisco, Claudio y Tili conocen, pues a mí me encanta la historia y sobre todo la historia antigua y me doy cuenta de lo apasionado que me coloco cuando conozco personas que se dedican a la indagación histórica, porque andan explorando los eventos y procesos del pasado y muchas veces su relación con el presente y hasta con el futuro. Esa indagación histórica es un tipo de indagación. Ya, en cierta manera la toqué de tangencialmente cuando hablé de la investigación científica, entonces hay indagación científica y está basada en el método científico y eso permite la generación de conocimiento objetivo y verificable. Eso es una característica de la indagación científica que se busca que tenga posibilidades de ser verificada. Aquellos que han tenido la suerte y el placer de estudiar filosofía, creo que eso no lo he comentado con esta audiencia. A mí me interesó muchísimo la filosofía desde muy chico y leía libros de filosofía sin entender. La verdad que era una cosa muy simpática, porque yo leía aquellos libros, me daba como el gusto de leerlos, pero no entendía. Y estaba muy joven, eran muchas cosas que yo no podía procesar, pero me interesaba y los leía y los volvía a leer y leía incluso algunos novelistas de carácter filosófico, hasta que por fin en el colegio donde estudiaba, el colegio de los jesuitas, me daba cuenta que todos los sacerdotes y los novicios que daban clases en el colegio o que trabajaban en el colegio eran formados en filosofía, tenían la carrera de filosofía. Entonces, ahí cayeron en la marabunta de Adrián Cotén y las preguntaderas de Adrián Cotén. Como saben, mucha gente sabe que a mí me llamaban Pepito Preguntón porque andaba preguntando todo el tiempo. Y entonces, los que yo sabía que habían estudiado filosofía, yo me pegaba con ellos para que me explicaran lo que ellos sabían y la verdad lo que hacían era confundirme cada vez más. Por fin, creo que fue en el cuarto año de bachillerato, me dieron psicología y entonces había una parte de la materia de psicología en donde se estudiaba filosofía y por último, el quinto año nos dieron la materia de filosofía y me acuerdo del sacerdote que nos daba la clase de filosofía que era una especie de
hipnotizador porque nos dormía, porque él daba la clase y entonces se ponía en el borde de la tarima y se hacía hacia adelante, hacia atrás, y todo el mundo lo que estaba era, se va a caer hacia atrás, se va a caer hacia adelante, se va a caer hacia atrás, se va a caer hacia adelante. Y el pobre sacerdote, nadie le hacía caso a la materia por estar previendo que se iba a caer hacia adelante o hacia atrás. Pero lo bueno fue que al estudiar la materia, pues tuvimos que leer a los filósofos y buscar las respuestas y las preguntas fundamentales. Y ustedes saben, los jóvenes tenemos esa característica que sobre todo en las edades tempranas de la adolescencia, nos hacemos las preguntas fundamentales de la existencia y también empezamos a indagar sobre el conocimiento y sobre la realidad. Y yo me acuerdo, pues, haber explorado filósofos asiáticos, filósofos europeos, filósofos incluso americanos que hablaban sobre la existencia humana. Incluso me metí algunas veces en problemas por estar haciendo esto de andar filosofando sin saber demasiado. Pero eso es lo bueno de cometer errores cuando uno es muchacho, se divierte uno. Después aparece la indagación artística. Y bueno, a mí siempre me gustó la indagación artística. Mi hermano Armando José, a quien recordé esta semana con mucho cariño, él falleció más o menos en el mes de julio más o menos no, falleció en el mes de julio del año 2015 y por esta época siempre lo estoy recordando. Y él era un indagador artístico, exploraba la expresión artística desde diferentes puntos de vista. En mi caso, siempre me interesó la música. Entonces, indagaba la exploración creativa y la expresión artística a través del canto. Pero hay muchas maneras de realizar la indagación artística. Mientras tú estés buscando expresiones personales a través de diferentes medios artísticos, eso es indagación artística. Y otro tipo de indagación es la indagación personal, o sea, es, es eso de explorarse a uno mismo, centrarse en la exploración de uno mismo, quién soy, a dónde pertenezco, qué estoy haciendo aquí, y preguntarse las preguntas fundamentales de la vida. Y luego, cuando nosotros empezamos a hacer desarrollo personal, también empezamos a indagar personalmente. Hay muchas cosas que hacen importante la indagación y es una habilidad que debe cultivarse. En el caso de los estudiantes y de las personas que quieren progresar como empresarios, como trabajadores en general, el pensamiento crítico es el desarrollo de la capacidad de indagar para analizar la información que nos suministran y evaluar los argumentos que nos dicen. Ese pensamiento crítico está basado en la indagación. Luego, la actividad de análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones también implican indagación porque se fomenta la búsqueda de las posibles eh, soluciones y la resolución de problemas a través de métodos. Incluso hay muchos métodos variados de análisis de situaciones, análisis de problemas y toma de decisiones, pero se basan en la indagación. La misma creatividad se basa en la indagación porque se estimula a la generación de nuevas ideas y para generar nuevas ideas hay que indagar. Y también eh, se buscan nuevas perspectivas. Muchas veces no es crear una idea, es tener una nueva perspectiva acerca de lo ya existente. A mí me encanta porque las conversaciones con Francisco me llevan a estar pensando a mí en nuevas perspectivas empresariales. Y cada vez que estamos produciendo el programa de Proactívate, empieza él a decirme que busque talentos nuevos para las entrevistas. Y entonces yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿a quién conozco? ¿A quién conozco? Y hoy, por ejemplo, tuvimos una sesión para hablar de nuevos invitados y a él le gustó mucho porque rápidamente le suministré algo así como siete personas distintas de diferentes países, de diferentes nacionalidades, de diferentes campos,
que dan diferentes perspectivas y eso es lo bueno. Hoy, por ejemplo, tuvimos a Claudio Barahona, que está aquí con nosotros en la sesión de Learning Talk. Él es originario de Costa Rica, pero vive en Miami. Y estoy seguro que le pasó a Francisco que se sorprendió con la entrevista porque la manera en que Claudio aborda la conversación es completamente diferente a anteriores invitados, ¿eh? Y, por cierto, por lo general no hago preguntas yo en ese programa y hoy me atreví a hacer una pregunta muy relacionada con la vida personal de Claudio. Y eso da una perspectiva distinta. Yo estoy seguro que Francisco le gustó la pregunta en la que involucré al padre, a la madre y a la esposa de Claudio porque de una perspectiva distinta de Claudio, de todo lo que había dicho, lo maravilloso que había dicho durante la entrevista. Estoy seguro que los que vieron la entrevista o lo vayan a ver, van a estar de acuerdo con que da una perspectiva distinta acerca de Claudio como gerente, como persona, como empresario. Otra importancia de la integración es que da autonomía, da independencia, porque potencia las capacidades personales y permite la toma de decisiones independientes. Incluso aumenta nuestra capacidad de aprender, potencia la capacidad de aprender, porque nosotros entonces, con base en la indagación, empezamos a decidir qué aprender, cómo aprender, dónde aprender, y cuando todas esas preguntas nos empiezan a caer como en el cerebro apropiado, entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que el aprendizaje es autónomo, que cada uno aprende lo que quiere, cuando quiere, como quiere, si así lo quiere. Otra importancia, pues sin lugar a dudas, tiene que ver con alimentar ese deseo de explorar y descubrir nuevos territorios. A mí me encanta ver, por ejemplo, personas que se lanzan a la aventura de viajar y conocer los sitios inexplorados. De verdad que el mundo es sorprendente, ¿no? Porque el planeta Tierra pareciera estar todo descubierto y todo visitado, pero resulta que no, que hay muchos lados del mundo donde nunca ha entrado nadie. Entonces explorarlo y descubrirlo es una maravilla, pero a mí me pasa lo siguiente. A veces voy a lugares en donde he estado antes y he estado muchas veces antes, pero cada vez que lo visito, exploro y descubro nuevas cosas. Y eso es una cosa maravillosa, porque lo bueno es que las personas cambian, los sitios cambian, la naturaleza cambia, todo cambia y al cambiar todo te permite alimentar el deseo de explorar y descubrir y puedes explorar y descubrir cosas nuevas en el mismo sitio, cosas nuevas con la misma persona, cosas, imagínate si no, ¿cómo sería? Ahí está Tilly que cumplió, ¿cuántos años fue que cumpliste? 51, 52 de casada. 52 de casada. Imagínate que Tilly no explorara y descubriera algo nuevo de su esposo cada día, cada semana, cada mes, cada año. Sería extremadamente aburrido. Así nos pasa a todos los que estamos felizmente casados, que exploramos y descubrimos porque somos curiosos de la persona con la cual vivimos. Y esa indagación es un proceso esencial, no solamente en el crecimiento del amor, en el crecimiento personal, en el crecimiento intelectual, sino que amplía nuestra capacidad de comprender mejor a la persona con la cual vivimos. Incluso yo descubro, a cada rato descubro cosas nuevas de mis hijos, de mis nietos, de mis nueras, de los amigos que tengo, y eso es interesantísimo. Y aquí aparece un elemento que me parece fundamental, no tiene muchos años de estarse estudiando, pero es fundamental, que es la indagación apreciativa. Estoy seguro que algunos de los que están escuchando esta plática conocen esta metodología. Originalmente se desarrolló para el área organizacional, pero también se aplica en el área personal y se centra en la capacidad de explorar y amplificar lo que funciona bien en lugar de centrarse en problemas y deficiencias. Esa es la filosofía que está detrás de la indagación apreciativa. Entonces, nosotros los facilitadores podemos aprender muchas cosas a través de la indagación apreciativa.
Por ejemplo, el cambio de enfoque. Ayer hablaba con un empresario que maneja un emporio empresarial que tiene eh, fábricas, fábricas de producción en varios países de América y Europa y que tiene distribución comercial en más de 100 países. Y me doy cuenta de los enormes problemas que le trae su negocio. Pero entonces cuando está hablando, me encanta porque él enfoca distinto. Él enfoca, en vez de enfocarse en el problema, se enfoca en las posibilidades. Y esa, entonces me trae la indagación apreciativa. Los facilitadores podemos aprender de eso. Aprender a cambiar nuestro enfoque desde la identificación y resolución de problemas hacia más bien la identificación y amplificación de las fortalezas de las personas, de los éxitos de las personas. Qué maravilloso es poder conversar con alguien y poderlo felicitar porque tuvo un éxito. Y además es tan fácil, tan fácil. Fíjense lo que me acaba de pasar ahorita, nada más hablando esto. Cuando yo hablo con Francisco y hablo con Claudio, me doy cuenta del éxito que tuvieron en la entrevista. Y al referir el éxito, es mucho más poderoso que haberme, por ejemplo, dedicado a decirle, tú sabes, en la entrevista ocurrió tal problema, ocurrió tal falla, ¿qué valor agregado tendría? Mientras que si yo les reconozco por qué la entrevista fue exitosa, porque las preguntas de Francisco fueron muy bien manejadas, porque la aproximación de Claudio fue distinta, ese proceso de cambio de enfoque fomenta una mentalidad positiva y constructiva. Y si llevamos eso a las organizaciones, a los equipos de trabajo, esto se convierte en una máquina de producir resultados favorables. O sea, perseguir a la gente para mostrarle sus fortalezas y mostrarle sus éxitos. Si los gerentes, directores, padres, representantes, profesores se enfocaran en las fortalezas y los éxitos de las personas, los resultados fueran distintos. Vamos a ver qué dice Francisco aquí, que déjame ver que está publicando aquí en el chat, déjame ver, y dice, y de ese empresario, papapaito, no hay nada. Que es eso, chico? Pero ¿qué le pasa a este muchacho, chico? Este muchacho tiene el ego un poco bajo, pobrecito. Ajá. Entonces, el proceso de indagación positiva tiene que ver con una metodología. O sea, hay un método para hacer indagación positiva que tiene, que tiene cuatro dimensiones, cuatro D en inglés, cuatro D en inglés. La primera es discover, descubrir. O sea, identificar y valorar lo que ya está funcionando bien. La segunda es dream, la D de dream, soñar, que significa visualizar cómo se podría construir con base en los éxitos alcanzados para alcanzar un futuro posible mejor que el actual. Después viene la D de design, diseñar, que significa planificar y crear estructuras y procesos que permitan apoyar nuevos éxitos, tanto los identificados como los no identificados. Y por último, la última D, que es destiny, destinar. ¿Qué significa eso? Implementar los cambios y asegurar la sostenibilidad de dichos cambios. Esas cuatro D, descubrir, soñar, diseñar y destinar, permiten hacer el proceso de indagación positiva. Al conversar con alguien, entonces pensemos en las cuatro D. Déjame ver qué descubro, déjame ver qué sueño, déjame ver qué diseño y déjame ver qué cosa le pongo en su destino que lo lleve a un futuro posible mejor que el actual. Eso es una manera extraordinaria de utilizar la indagación apreciativa y estoy seguro que lo van a apreciar. Otro elemento importante de la indagación
apreciativa es que entonces, imagínense, si una persona se dedica a hacer que su equipo utilice las 4D, entonces lo que está haciendo es construir una relación extraordinaria, una relación positiva. Y si es un facilitador, lo que hace es construir y fortalecer la relación positiva con sus socios de aprendizaje. Si es un gerente o un director, un presidente de empresa, entonces construye, fortalece relaciones positivas con los miembros de su organización. Si es un servidor público, o sea, hasta en el ambiente familiar, si hace indagación apreciativa, lo que hace es apoyar a su gente a crear una relación positiva entre ellos. Y entonces al enfocarse en lo que cada miembro aporta, que es valioso, se crea un ambiente agradable, positivo, de respeto, de colaboración entre las personas. Esa construcción de relaciones nos lleva además a un desarrollo de una cultura de apreciación. Fíjense, a mí me sorprende. Fuimos a un lugar público a ser servidos en un sitio de barbecue. A mi hijo Andrés Miguel le encanta el barbecue. Y llegamos, es un lugar que se llama Mission Barbecue, muy, muy bueno, alta calidad, con precios bastante accesibles. Y llegamos y me doy cuenta de que mis hijos son reconocidos por el personal del lugar. Y yo digo, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Será que estos son habituales? ¿Aquí será que son clientes habituales? Bueno, me doy cuenta que ellos han construido una relación con base principalmente en una persona de nuestra familia, en mi nieta Anabela. Resulta que mi nieta Anabela, cuando va a hacer la práctica de cheerleading, siempre le pide a su papá que la lleve a ese lugar. Entonces ella ha construido una relación muy particular con los empleados de esta tienda. Ya la reconocen cuando entra y reconocen a mi hijo Adrián Antonio, que es su padre, cuando entra. Y además los hermanos, o sea, mis hijos Andrés Miguel y Alexander Daniel han ido y también pasa lo mismo, lo van reconociendo. Entonces resulta que cuando llegamos, todo el mundo nos atendía de forma maravillosa. ¿Por qué? Porque la niña muestra apreciación, muestra el aprecio a la gente que la atiende y así lo hacen mis hijos. Entonces yo dije, no, aquí yo voy a sumarme a esto y me di a la tarea de ir después y felicitar a todas las personas que me atendieron dándole algo acerca de lo que habían hecho maravillosamente y acerca de las fortalezas de su negocio y lo bien que nos había ido. Resulta que, bueno, pasaron cosas insospechadas porque entonces el gerente, los empleados, todo el mundo, no había fiesta, no estábamos celebrando nada, pero todos llegaron a nuestra mesa. Eso es interesante, cómo se desarrolla una cultura de apreciación a través de mostrar mayor motivación, de mostrar satisfacción, de mostrar compromiso con las personas que te están atendiendo. Eso también lo puedes hacer en todos los ambientes. Otra manera de cultivar la indagación apreciativa es definitivamente, y lo dijo Claudio esta mañana en su intervención en la entrevista con Francisco, es el escuchar. La habilidad de escucha activa, la indagación enfatiza la importancia de escuchar activamente. Y a veces para escuchar hay que preguntar. Entonces la combinación perfecta entre preguntar y escuchar. ¿Y cuál es el número perfecto de preguntas poderosas? Las que permitan escuchar sin interrumpir. Los facilitadores también que están trabajando conmigo saben que al desarrollar la habilidad de preguntar, de formular la pregunta,
Y Tilly es una genio a la hora de verdad, Francisco, de estructurar las preguntas y de hacer las preguntas con una estructura abierta, una estructura que permita la reflexión, que permita la respuesta. Entonces, al formular esa pregunta que provoque la reflexión y que provoque la respuesta constructiva, se promueve el diálogo, ya sea en ventas, ya sea en negociación, ya sea en manejo de reuniones, ya sea en cualquier contexto. La habilidad de escucha y la pregunta poderosa es una combinación perfecta. En conclusión, tendríamos que decir que un facilitador incorpora la indagación apreciativa en su práctica al transformar la dinámica de los equipos de socioaprendizaje, o incluso si estamos trabajando en ambientes organizacionales con las personas que nosotros trabajamos, que les permita funcionar bien y amplificar los éxitos de las personas que forman parte del equipo, que forman parte de la sociedad de aprendizaje, y producir un ambiente que sea más positivo, más innovador, más resiliente. Y eso, ¿por qué resiliente? ¿Qué tendrá que ver la resiliencia con la indagación? La práctica de indagación apreciativa permite aumentar la resiliencia, porque permite la adaptación de la persona, de los socios de aprendizaje, de los equipos, de las organizaciones, porque permite el reconocimiento y la celebración de los logros y la fortaleza de la gente. Y eso desarrolla una base sólida para enfrentar futuros desafíos. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es precisamente la capacidad de reaccionar ante desafíos con adaptabilidad, con flexibilidad, con confianza. Y esta indagación, además, permite el cultivo de la creatividad y de la innovación, porque al enfocarnos en lo positivo, en lo que es posible, en un futuro posible mejor que lo actual, se estimula la creatividad de las personas y su capacidad innovativa. Si estamos hablando de contextos de facilitación, los facilitadores aprenden a crear un nuevo entorno donde las ideas nuevas y audaces son bienvenidas y exploradas, en donde el error no se castiga, se cultiva, donde las personas saben que mientras más se acerquen al borde del precipicio, más van a aprender. ¿Qué querrá decir eso de acercarse al borde del precipicio? De no tener miedo, miedo a los riesgos, miedo a atreverse, miedo a hacer cosas fuera de la caja, miedo a ir en contra del status quo, miembros personas que vayan en búsqueda de, de la verdad sin temor. Ustedes saben, la verdad sí existe, pero no es fácil de conseguir. Y la única forma de buscarla es explorando. La indagación es la búsqueda de la verdad. Y como la verdad existe, pero no es fácil de encontrar, entonces nosotros aprendemos a realizar la labor de indagativa que nos permite construir ese futuro posible del cual estamos hablando. Fíjense, algunas preguntas que quiero realizarle a ustedes. Piensen, con base en lo que hemos hablado, ¿qué forma de indagación han utilizado hoy? ¿Qué han explorado para conocer nuevo? ¿Qué forma de expresión
de curiosidad han tenido hoy? ¿Qué han investigado hoy? ¿Qué han tenido que analizar hoy? Y al hacer ese proceso de preguntarnos, estamos verificando si estamos realizando la labor de indagación que nos corresponde. La indagación es la manera en la cual se adquiere sabiduría. Las personas, vamos a decir, que saben, son maravillosas. Las personas que indagan para saber más son sabias. Y esa sabiduría hace que nosotros podamos vivir una vida amplia, con un horizonte que parece inalcanzable. Como decía la canción del Quijote, vivir el sueño imposible, alcanzar la estrella inalcanzable. Eso es indagar. La indagación nos ha movido a explorar el mundo en que vivimos y nos ha llevado fuera de allende de la tierra, hacia lugares donde nunca antes nadie ha llegado. Creo que he oído esa frase en algún programa de televisión. A ver, escucho sus preguntas, Francisco y Tili. Adelante, Tili. De todas las indagaciones que nos enseñaste hoy, la que más me gusta a mí es la apreciativa. Y he tenido mucho éxito en ese proceso porque siempre les digo, primero tienen que decir todo lo bueno que hicieron y ya después vemos qué cositas hay que mejorar. Pero cuando las personas se empoderan de sus cosas, me encantan. Yo siempre recuerdo la frase de nuestro amigo Luis, que hiciste hoy muy bien, que mañana puedes hacer mejor. Es importante sacarles que se sientan apreciados y que se sientan que han tenido éxito en su proceso. Muy interesante, no conocía todas esas formas de indagación. Excelente, muchas gracias. Gracias, Tili. Francisco. Sí, a mí también me llamó la atención este tema de indagación apreciativa, sobre todo porque soy también, al igual que Tilly, convencido de que es importantísimo identificar los factores de éxito más que los factores quizás de, digamos, de fracaso o de debilidad, ¿no? Entonces, reforzando los elementos positivos, las fortalezas, lo que realmente lo mejor que pueden hacer las personas en una organización, siento que es un camino mucho más productivo a la hora de poder mejorar procesos y de mejorar personas, ¿no? Así que esto me parece fabuloso. Y realmente, claro, se me venían a la mente algunas cosas con relación a la indagación sobre la fortaleza, porque pensaba, bueno, lo que para unas personas puede ser fortaleza no necesariamente tiene que ser para otras. Y la pregunta que tenía en mente era qué herramientas, o si dentro de esta metodología de indagación apreciativa hay algunas herramientas específicas para la indagación de fortalezas, así como aquel text que tú me sugeriste para poder revisar fortalezas personales, qué elementos, o sea, puede ser de identificación de fortalezas, de manera que sean consensuadas, ¿no? Que lo que para algunos es fortaleza también pudieran ser aceptados en otros. Pero el tema me parece fascinante y te agradezco que hayas traído este Learning Talk el día de hoy. Fíjate que yo tengo que reconocer que Marcus Buckingham, que es el creador del método de indagación de fortalezas que yo conozco y uso, me parece extraordinario. Primero, porque tiene a Gallup por detrás. Como sabes, Gallup es una empresa que maneja la información y que tiene bases de datos descomunales. Según yo he conocido, algunos de las plataformas de indagación de fortalezas que
que esta gente ha desarrollado tiene hasta 15 millones de personas que han participado en las pruebas. Entonces, es de una ciencia extraordinaria. Ahora hay incluso pruebas de medición de fortalezas, de indagación de fortalezas gratuitas en la web. A mí me gusta el producto que ellos tienen que es pagado porque es mucho más robusto. Además, porque el sistema de reporte está muy bien sostenido. Mm, Particularmente yo recibo con base en la última medición de fortaleza que realicé, me envían semanalmente algunas recomendaciones que debo explorar para que mis fortalezas se hagan cada vez más fuertes. Y entonces eso me parece maravilloso porque tomo lo que me dan y lo convierto en información para mí, pero también para mis socios de aprendizaje. Entonces, cuando hacemos uso de la D de descubrir, la D de dream, soñar, la D de design, diseñar, y la D de destiny, destinar, hacemos todo el recorrido para agarrar la fortaleza y no quedarnos con la fortaleza que tenemos, sino con la fortaleza que podemos tener. Cuando nosotros decimos, cuando Luis dice, Luis de la Torre, que fue la persona que nombró Tilly, cuando él nos dice qué es lo que hicieron bien hoy que pueden hacer bien mañana, yo inmediatamente me pongo a pensar en lo que hice mejor que nunca hoy y resulta que tiene un mundo por explorar mañana. O sea, lo hice estupendamente bien, pero a mí no me satisface. Y eso es lo que me lleva a hacer este Learning Talk para mi audiencia. Regalarle algunas formas de disparar en su mente ideas para hacerlo cada vez mejor. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes esta sesión.